Muy buenas tardes a todos y a todas. Ahora vamos a ver quiénes estamos. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Ayelen Rubio, yo soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación, ¿sí? Em, Hoy voy a ser la coordinadora de esta comisión, que es la comisión 6 de este quinto foro de experiencias innovadoras. Y bueno, este espacio forma parte, como sabrán, de la Semana Internacional del Diseño. Este año ofrece más de 2.700 actividades y 200 comisiones en vivo, todo completamente gratuito, a los que se accede inscribiéndose a www.palermo.edu/semana, por si les interesa alguna actividad o ver alguna charla. Em, Hoy nos acompañan para exponer. Vamos a buscar. Eh, tengo, porque tengo dos listas. A ver, ahora un minutito. Muy bien. Vamos a estar con Martín Arata, con Romina Fabretti, Victoria Gabriel, Luciana González, Sofía Karpiuk, Paula Landoni, Mariana Minsky y Gustavo Mosovich. Y bueno, conmigo yo también voy a exponer si es que el tiempo lo permite. Espero que sí. Eh, Bueno, como ya sabrán, más o menos esto va a ser, vamos a ir presentando a cada uno de los expositores y expositoras. A ver, ahí estamos. Y cada expositor, cada uno va a tener 7 minutos aproximadamente para desarrollar su tema, ¿sí? Em, los voy a ir mencionando, los voy a ir llamando en el orden que tengo de la listita que les leí anteriormente. Y les recuerdo que al momento de exponer, la persona que exponga va a ser la única que va a tener habilitado la cámara y el sonido, ¿sí? Mientras tanto, yo les propongo que mantengámosla apagado. Así, bueno, como que mantenemos un orden. A mí me gusta verlos, pero, pero bueno, como que se mantiene más ordenado todo toda la comisión. Bueno, la persona que exponga habilita su micrófono y su cámara, en lo posible, ojalá que sí, y bueno, y los demás lo van a mantener silenciados. Y para ser ordenados y para ir respetando los tiempos, yo les voy a levantar una manito, ¿sí? Que me parece que es lo más visible, ¿sí? Les voy a hacer tic, ¿sí? Estén atentos como a esa señal, porque muchas veces escribir en el chat, ahora la bajo, escribir en el chat como que confunde, que uno está por ahí hablando y no se pone a leer lo que dice en el chat. ¿Sí? Así que les levanto la manito un minuto antes de que ya se les esté terminando el tiempo y así nos vamos entendiendo. ¿Tá? Cualquier cosa, si veo que no vieron la manito o algo, les escribo, les hago una seña, o si ustedes me ven haciendo algo, significa que ya se termina el tiempo, ¿ok? Em, Muy bien. Bueno, durante todo el desarrollo de las exposiciones, todos los participantes van a poder escribir las preguntas que tengan puntuales a los expositores, ¿sí? Después, al final de la jornada, todas estas preguntas las vamos a revisar y vamos a tener un espacio para ir respondiéndolas, un espacio de debate y de intercambio. Ahí vamos a poder generar este debate entre todos los participantes de la comisión según estos núcleos que se les informó de manera anticipada, ¿se acuerdan? No sé si los recuerdan, los vamos a repasar ahora como para que los tengan presentes, y son esos ejes en los que nos vamos a ir basando para después desarrollar todo el debate, ¿sí? Bueno, y por último, termino con los anuncios. Todas estas comisiones van a estar grabadas, ya saben, y van a estar subidas a la web de la universidad a partir de septiembre. ¿Sí? Ustedes las pueden volver a ver o las pueden compartir, etc. Bueno, les recuerdo los núcleos de reflexión. Ahí Ivana es nuestra asistente, muchísimas gracias Ivana. Va a ir por ahí haciendo algunos anuncios en el chat y bueno, nos va a estar asistiendo por cualquier problema que tengamos. Les recuerdo los núcleos de reflexión, ¿sí? Así los vamos teniendo en cuenta y los podemos ir articulando y mechando con todo lo que se vaya hablando. Tenemos 3 puntos, 3 ejes. Uno es de las aulas
presenciales y virtuales a comunidad de aprendizaje. ¿Sí? Después vamos a charlar un poquito sobre esto y vamos a ir viendo cómo articulamos todos los contenidos. El segundo es de profesores. Nosotros de profesores nos convertimos a directores, nos convertimos en directores de los proyectos integradores. Y después tenemos un tercer eje que es de estudiantes. Los estudiantes se convierten de estudiantes a protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces vamos a estar basándonos en estos ejes. Bueno, ¿estamos preparados? ¿Preparadas? Arrancamos. La comisión la tenemos que terminar 5 minutitos antes, porque si no después, como nos pasó a nosotros, se va como retrasando todo. ¿Tá? Así que bueno, ya vamos comenzando. Muy bien. Podemos comenzar con Martín. Martín, ¿estás por ahí? Hola, sí, buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Bien? tal? Solo audio, lamentablemente. Ay, ¿no tenés cámara? Bueno, No, no hay no, tuve problema. algunos inconvenientes en esta última semana. Ok. Bueno, empezamos. Es digamos, basado en el punto de las experiencias en el aula virtual, una reflexión, podríamos decir, algo crítica y bastante libre respecto a los ejes que señalaste hace unos segundos. Pero bueno, voy a leerlo. Comencé el ciclo lectivo impactado por la intervención en otro foro de esta facultad de un colega docente que desde un conjunto de sensaciones más o menos ahogadas de impotencia, de incertidumbre ante el futuro y de incredulidad ante muchos de los recursos que la virtualidad nos brinda, se resistía a llamarse adaptado a esta forma no presencial de hacer lo que hacemos, que no es claramente elaborar balance ni nada por el estilo, sino enseñar, compartir experiencias, conocimientos. En ese mismo foro, que fue al comienzo de este año, más tarde, implicando directamente al colega anterior, otro docente enarboló una defensa muy bien justificada de las formas no presenciales, con un optimismo, a mi juicio, ligeramente impostado, llegando a sostener incluso que, lo digo más o menos textual, que la presencialidad está sobrevaluada. Para dejar un poco claro con qué mirada me identifico, la primera intervención escrita en la facultad en época de cuarentena, en julio del 2020, yo la llamé Contacto Directo, una reflexión alrededor de las clases no presenciales, y comenzaba diciendo que una verdadera clase nunca puede ser virtual. Sigo sosteniéndolo, los remito al texto, si es que fue publicado, la verdad que no tengo ni idea. Y bueno, aclaro además, esto un poco fuera de la lectura, que me estoy refiriendo no a las cursadas no presenciales concebidas como tal, sino a aquellas que fuimos virando, digamos, a la forma remota, como la bautizaron en la facultad. Las clases adaptadas, para decirlo de otra manera, a la forma remota debido a la pandemia. Bueno, esta polémica, digamos, que queda trunca, ¿no? En ese momento, las palabras de estos dos colegas profesionales docentes que me merecen un enorme respeto, están hace muchísimos años en la facultad, queda inconclusa tanto como la situación sanitaria y me quedó resonando durante todo el cuatrimestre hasta hoy, cada vez que me enfrento a algo que yo lo veo como un muro de rectángulos rotulados en la pantalla de mi computadora en cada clase remota, un poco como la que tenemos ahora en pantalla. La idea de muro me remite pensar esa brecha de distintas maneras. Ante un muro me detengo, lo observo según su superficie, más o menos tiempo, finalmente intento saltarlo con mayor o menor riesgo y mejor o peor resultado. Lo contrapongo a la figura de la grieta, ¿no? La triste figura de grieta, operatora
operatoria metafórica berreta, impulsada con intereses que no vienen al caso de esta exposición, se popularizó tanto que es casi necesaria en el habla cotidiana. Pero es algo mentirosa, porque una grieta es apenas una brecha, un espacio vacío, que es lo suficientemente notorio como para demarcar una frontera, pero no tan amplio como para no poder traspasarlo de un salto. Si vemos la definición, por ejemplo, de la Real Academia Española, nos damos cuenta que jamás podemos caer o tener un verdadero riesgo en una grieta. Es algo así como un engaño. Un cobarde como sí, ¿no? Bueno, saliendo un poco de esta cuestión que nos lleva a hacer analogías y pensar un poco en la cuestión real política, para llamarlo de alguna manera, la figura del muro implica también un límite, pero en este caso es un límite concreto, no es un límite fantasma, para decirlo de alguna manera. Para sortear un muro tengo que disponer de cierto instrumental, poner en juego eficacia, generar un dispositivo, etcétera. Poner una escalera, armar un andamio, trepar, cruzar, arreglármelas para caer, en todo caso, de la forma más benévola para mi cuerpo, y lo más probable es que me queden raspones, golpes, fracturas. Se puede perder incluso la vida en el salto. Creo suponer que la polémica mencionada entre estos docentes ya no implica una grieta, sino un muro, algo, así como para el modo remoto, las clases a la distancia que han reemplazado nuestra labor presencial también lo implican. Está en pleno desarrollo el estudio de las consecuencias a nivel del estrés en los docentes y el gasto de energía mal distribuida por la atención visual, la inmovilidad corporal, la demanda de atención de los participantes y otros factores. Nuestro trabajo docente a la distancia implica un muro cada clase, que trabajosamente subimos a lo largo de toda una cursada, y quedan huellas. No es un simple salto hacia adelante, como en el caso de una grieta, y hay por lo menos raspones y contusiones, siempre y cuando seamos del tipo de docente que pone el corazón en la subida, porque también hay, digamos, búsquedas, o hay, se puede encontrar, digamos, algún subterfugio o el final del paredón para sortearlo caminando cómodamente, pero bueno, sabemos que eso no genera aprendizaje ni conocimiento alguno. No es poco habitual igualmente. Ya termino. En los entornos donde se respeta, jerarquiza la labor docente como verdadera creación de conocimientos, sería deseable, o pensemos, que se esté empezando a tomar conciencia de aquel esfuerzo, de esos raspones y contusiones. Llegando al momento de las retribuciones, la tarea realizada en este año y medio, hasta ahora año y medio, amerita mucho más que aplausos. Eso es todo, gracias. Buenísimo, Martín, muchísimas gracias, muy interesante. Bueno, después, guárdense, por favor, vayan pensando, preguntas, a mí se me ocurren un montón de cosas para seguir charlando. Pero vayan pensando preguntas, si quieren vayan escribiéndolas en el chat, y después compartimos todo esto, que es muy interesante. Bueno, muy bien. Continuamos con Romina. ¿Llegó Romina? ¿O todavía no ingresó? Buenas tardes. Hola. ¿Nos Hola, ¿cómo oye? estás? Sí, 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 sí. Todo bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo va? Bueno, ¿Bien? buenas tardes a todos. Sí. En mi caso voy a trabajar sobre recursos pedagógicos en el nuevo escenario. Ese había sido el tema o el núcleo temático que había seleccionado. Y bueno, en particular yo ahora voy a compartir pantalla de un PDF cortito que armé con 10 diapositivas nada más, sobre los recursos, bueno, que fui utilizando, que son recursos audiovisuales, más que nada, que en las clases presenciales, viendo un poco lo que hablaba también Martín, no los utilizaba tanto como, bueno, ahora con la virtualidad. Creo que con la virtualidad ese tipo de recursos son más significativos ahora, ¿no? Bien, les voy a compartir pantalla.
Bien, ahí estamos. Bueno, el título que le había puesto era Series de moda, la implementación justamente de fragmentos audiovisuales de series y películas, más que nada que han funcionado como disparadores de todos los contenidos que hemos visto en Moda y Prensa 1. Este es mi primer año en la Universidad de Palermo, por lo cual también es un poco innovador no solo la metodología, sino también el estar, bueno, desde la virtualidad, dando otro tipo de contenidos. Yo vengo más que nada del área del arte, soy licenciada en Gestión del Arte y la Cultura de la UNTREF, y bueno, también soy diseñadora de indumentaria, pero más que nada siempre he trabajado para artes visuales, y bueno, ahora estoy mezclando un poquito las dos carreras. Bueno, y como les decía, la línea de trabajo o el núcleo de interés que tomé fue el de recursos pedagógicos. Tiene que ver con cómo introducir, bueno, contenidos de forma más dinámica, también teniendo en cuenta que son 3 horas y media aproximadamente de Zoom las que tienen los alumnos, y por más que, bueno, se haga algún break o se propongan actividades, si no hay una forma dinámica, digamos, desde los contenidos, de dictar los contenidos, bueno, la materia me parece que se vuelve muy pesada. Lo que hice fue seleccionar algunas imágenes de escenas de distintas películas y series con las que he trabajado. Recordemos que la materia es Moda y Prensa 1, que se da en el marco de la carrera de Comunicación de Moda, y en particular en mi selección, bueno, hice por ejemplo una lista, cuando hice la planificación de la materia, con las series y las películas que me parecían podían funcionar de forma relevante en lo que es el dictado de las clases. Y bueno, acá, como habrán visto, les puse algunas escenas de las películas, más que nada hice la relación con los conceptos que se han trabajado, o en el rol de las revistas de moda, en el caso de una de las películas de Sex and the City, en el caso del Diablo Viste a la Moda, lo mismo, también el rol de la editora de moda, en este caso que hace mucho hincapié en lo que es, bueno, el rol de la editora de Vogue en particular. Después, bueno, lo que es el trabajo con blogs y blogs de moda, que ya se viene viendo también en series, ahora se ha retomado con una nueva versión de esta serie de Gossip Girl, pero desde Instagram. Bueno, en el caso de Instagram también, y de lo que es el trabajo con influencers y moda, tenemos Emily in Paris. Después, para lo que es, una línea editorial, cómo se arma una línea editorial en una revista de moda, seleccioné otra serie que puntualiza lo que es el trabajo en una revista, en The Bold Type. Y después, bueno, para finalizar, dos quizás que son más recientes, sobre todo esta que vamos a ver, Halston. En Halston se trabajan un montón de conceptos, pero bueno, yo seleccioné con la imagen que tienen en pantalla lo que es el target y el buyer persona, que tiene que ver con el tipo de consumidor al que se está dirigiendo la marca. En este caso, bueno, se estaba armando la campaña de comunicación del perfume del diseñador Halston, y bueno, la particularidad es que en esta reunión se está pensando en el tipo de persona a la que se le va a ofrecer este producto. Y después, por último, otro de los conceptos que también trabajamos a lo largo de la materia, esto es, digamos, en general a lo largo de todo el cuatrimestre, es el tema de la identidad de una marca de moda. Acá les puse cómo fue variando el logo de Versace como marca, y en particular también para eso a las alumnas les di algunos fragmentos de la serie American Crime Story, Versace, que es la segunda temporada, bueno, para que observaran cómo van mostrando el logo de la marca, y qué es lo que, bueno, se busca comunicar a través de ese logo. Este es un pequeño compilado, como les decía, de algunos de los conceptos que fui trabajando a través de este tipo de recursos. Habitualmente yo los pongo como disparadores al principio de lo que es la clase, cuestión de que, bueno, tengamos
momento para discutir, después trabajemos lo que es el material, el contenido teórico en función de esto, y después quizás hay otro disparador que, bueno, funciona para realizar una actividad como cierre de lo que es el tema de ese día. Y bueno, la verdad que a mí me resulta muy cómodo, me parece que también para las alumnas, de hecho la devolución que tuve en la última clase y en lo que es el pitching de los proyectos integradores, fue muy buena y tiene que ver con la dinámica de la clase, que les gustó mucho, les pareció muy buena la cuestión participativa desde ese lado, y que haya, digamos, algo que, bueno, las motive también a vincular un poco lo que consumen por fuera de lo que es el ambiente académico, en plataformas como Netflix o HBO y demás, poder, bueno, relacionarlo o tener algún tipo de anclaje a través de lo teórico y de la materia. Así que bueno, muchas gracias y bueno, espero preguntas. Perfecto. Bueno, Romina, muchísimas gracias. Sí, sí, después vamos a charlar. Bárbaro. Bueno, no te hice manito porque la verdad que estuviste perfecto con el tiempo, así que de hecho te quedaban unos segunditos. Y bueno, te dejo compartir la pantalla, ¿sí? Dale, O gracias. sacale vos. Perfecto. Ahí estamos. Ahí Perfecto. estamos. Gracias. Buenísimo, gracias a vos. Bien, genial. Bueno, seguimos con Victoria. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien, yo voy a compartir también. Dale, ¿Puedo? perfecto. Perfecto. Bien, acá está. Bueno, mi nombre es Victoria, yo soy docente de la facultad, este es mi segundo año. Soy de diseño de indumentaria, doy diseño 1 y 2. Y bueno, en esta posibilidad, pues, lo que voy a hablar sobre los recursos pedagógicos en el nuevo escenario, yo hablo un poco del trabajo grupal en el diseño de indumentaria. Yo cuando empecé a hacer la planificación para esta manera virtual, porque yo directamente ingresé de manera virtual, nunca tuve presencial, yo sabía que algo de los alumnos iba a ser totalmente diferente. Como yo dije, la virtualidad, en su momento dije, la virtualidad llegó para quedarse y sigo teniendo ese concepto. Yo creo que los chicos pierden una parte de lo que es la conexión entre los pares, ¿no? La charla constante entre los alumnos y el conocerse con el otro, que bueno, nosotros de manera presencial lo pudimos disfrutar durante, bueno, en mi caso fueron 4 años, pero bueno, cada carrera tendrá sus años. Y en la manera, bueno, yo dije, bueno, tengo dentro como un recurso pedagógico, quiero utilizar el trabajo grupal para que ellos se empiecen a conocer y que en esta nueva planificación esté. Entonces, como vemos, el diseño de indumentaria nace de un concepto, en este caso fueron los 4 elementos. Yo usé los 4 elementos para que cada alumno llegue a la manera que quieran. Por ejemplo, una de mis alumnas eligió el agua como parte de los 4 elementos, y terminó hablando del desierto, leí lo opuesto al agua, y en el caso, bueno, este fue el mejor proyecto que tuvimos en la cátedra, que fue el premiado. Todo el proceso del diseñador es de principio a fin, de manera individual, en ningún momento se puede relacionar con el otro. Entonces, ese era como mi objetivo, el tratar de que ellos sí se puedan relacionar, porque el día de mañana el diseñador no trabaja solo, y ninguna profesión prácticamente trabaja sola, y se tienen que saber desenvolver a trabajar con un diseñador gráfico, con un maquillador, con un peinador, con un taller y muchas cantidades de personas que estén trabajando con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, mi idea fue como el primer día de clases, después de dar obviamente la teoría, decir qué es las paletas de colores, la psicología del color, las formas. A los alumnos los dividí en equipos y les di imágenes, como pueden ver acá las imágenes, y que ellos elijan. Bueno, cuando yo los hice al azar para que ellos se conozcan al azar, no es que los hice por de alguna manera puntual, sino el azar jugó ahí para cada uno, y
dejaba que ellos, bueno, trabajen entre ellos, les dejé 40 minutos trabajando para que traten de buscar la paleta de color, qué formas tiene, si la foto es vertical, horizontal, y que la trabajen todos juntos. Bueno, una vez que termina, todos se van a exponer, y eso hizo que el alumno se empiece a conectar con el otro, y yo durante todas las clases dejaba unos 5 minutitos que ellos charlen entre ellos. Yo les decía que yo no escuchaba, porque obviamente yo bajaba para que ellos puedan trabajar y hablar tranquilos acerca también siempre de la materia, ¿no? Y lo que yo buscaba todo el tiempo es esa, es la conexión de los chicos a través de lo grupal, porque es una parte que la virtualidad se está robando, la parte de la conexión con el otro, que uno también aprende. Al margen que todas las correcciones son individuales, pero estamos en grupos. Entonces está bueno porque todos van aprendiendo el error del otro y el error se hace parte de la corrección y es súper válido. A veces me pasa que el alumno dice, como a mi compañera le pasó lo mismo, yo ya estoy viendo el error mío. Entonces esto es bueno porque están corrigiendo su trabajo y también el grupal. Y bueno, parte de esta nueva herramienta que yo utilizo es en la primera clase para la conexión entre ellos, es de, bueno, analizar una imagen al 100% todo lo que se vio en esa hora y media de teoría, a ver si pudieron comprenderla, y después empieza todo el proceso individual de cada uno, que después, bueno, termina el desfile, que el desfile también es individual, pero bueno, todos participan al mismo momento. Así que bueno, eso es un poco más de lo mío, de lo que yo planteé en este campo como una estrategia en la nueva planificación y con mundo virtual. Buenísimo. No, Bueno, gracias. muchísimas Cualquier duda que gracias. tengan, después al final, no te drama. Sí, charlamos. Sí, Gracias. vamos a estar todos rondando, bueno, obviamente, ¿no? Estamos rondando todos más o menos los mismos temas, así que hay inquietudes en común están ahí muy presentes. Bárbaro, Muchas buenísimo, gracias. gracias Victoria. A vos. Bueno, continuamos con Luciana González. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Hola, acá estoy. Dale. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Luciana González, soy directora de arte, trabajo en general en las carreras de diseño de imagen y sonido, bueno, fotografía. En general estoy en los últimos años donde se cruzan varias carreras y toman algunas materias que doy como electivas. Digamos que tengo grupos muy diversos en general, pero esta vez me voy a puntualizar en una materia que di, de las dos que me tocó este cuatrimestre, que se llama Dirección de Arte Audiovisual 3, y está centrada en lo que es la elección de las locaciones para la grabación de los cortometrajes. En el diseño de los decorados a partir de locaciones, ¿sí? De lugares preexistentes. Bueno, eso es básicamente la materia que doy. Ahora, lo que tiene que ver con la virtualidad, este es mi tercer cuatrimestre en virtualidad y realmente, bueno, hubo que hacer varios cambios a medida que fui transitando en la virtualidad del año pasado y este. Como dijo la compañera anterior, el tema de lo grupal es muy importante. Nosotros supimos canalizar en grupos esto de lo grupal justamente, pero después sí hacer una puesta en común de todos los grupos y clase a clase, ¿sí? Avances grupales que se ponían en común, se mostraba a los otros grupos y los otros grupos también podían hacer una devolución, sugerencias, y sí, ver que estamos todos en la misma, que todos podemos llegar a tener las mismas inquietudes. Así que en ese sentido fue muy buena la cursada. Al final, el cierre de la cursada, tomamos como significativo eso, justamente. El intercambio entre grupos, que en esta cursada fue individual porque eran 4 nada más, había 2 en Ecuador, 1 en Perú, otro acá en Buenos Aires, entonces el tema de lo grupal, hacer cortometrajes grupales fue imposible, ¿no? Obviamente,
de hacer un cortometraje de 3 minutos que pide la cursada, terminamos haciendo un cortometraje de 1 minuto, ¿sí? Por esto de que cada uno estaba en su país, cursando como muy, muy solitos en ese sentido. Pero bueno, yo lo que quiero resignificar es el trabajo que hicieron los chicos en su lugar, en su contexto, en relación a las locaciones. Cómo pudieron, de una idea muy abstracta que tiene que ver con escribir una historia, con plasmar en esa historia tal vez ideas personales que uno tiene frente a un tema, ¿no? Y cómo desarrollar un guión y cómo representar esa temática en un cortometraje de 1 minuto. Entonces, fue muy fuerte el tema de tomar al contexto en el que uno está, ¿sí? En el que uno está diseñando o en el que uno está estudiando, y rescatar esos aspectos que el contexto me entrega para poder darle a la historia contundencia, digamos. Así que yo les quería compartir ahí está. Bien. No sé si lo pueden ver acá. Quería compartir este proyecto significativo en ese sentido. Emily Flores estaba en Ecuador, está en Ecuador, y ella contó la historia de un niño pobre, ¿sí? De clase social baja, que sueña acciones y momentos que puede tener un niño en una clase media o una clase media alta en su contexto, en Ecuador. Entonces ella detectó que en estos dos mundos hay como diferentes texturas, ¿no? Y hizo un trabajo muy interesante en lo que tiene que ver con las texturas que ella encontró en imágenes de referencia, pero también hizo un scouting en las locaciones. Después se nos pinchó el tema de grabar, nadie pudo grabar con los DNU y todo lo que hubo, entonces terminamos haciendo un animatic. Pero a mí lo que me interesa es el trabajo que hizo Emily en esto, en encontrar cuáles son las texturas que ofrecen los diferentes contextos, las diferentes clases sociales, y cómo resignificar esas texturas para, otra vez, darle contundencia a esa historia que ella está contando, ¿no? Entonces, contextualizar lo que puede ser la casa de este niño que sueña con la casa del niño soñado, ¿no? Y encontró ahí como una contraposición interesante, lo que tiene que ver los materiales que vienen de la tierra, literal, las casas de barro, con los materiales que vienen de otro tipo de industrias, que pueden ser el cemento y bueno, las terminaciones brillosas, el lujo, detectar las diferentes paletas de color, detectar las diferentes saturaciones en los colores, ¿no? Así que bueno, me pareció como un proyecto significativo y que de alguna manera pudo resolver presente, ¿no? Teniendo una presencialidad en su contexto que la pudo traer a la clase de alguna manera, ¿no? Entonces, y no solo a ella, sino que a los 4 participantes les pasó lo mismo un poco, cada uno en su contexto y cada uno con su historia. Pudieron resignificar ellos mismos el contexto en donde estaban diseñando, ¿sí? Para terminar de darle esta forma al producto final, ¿no? A la forma fílmica de la pieza audiovisual que han construido. Así que, bueno, se los quería compartir y bueno, decirles que es difícil el tema de la virtualidad en proyectos que requieren tanto cuerpo, ¿no? Y tanto grupo y tanto intercambio. Siempre encontramos la manera en que eso no se pierda de alguna manera. No sé si se va a reemplazar de alguna manera, no podemos reemplazar la presencialidad, pero sí quedarnos como, o sea,
esos aspectos que en la presencialidad son tan importantes, bueno, de alguna manera incorporarlos a la virtualidad, ¿no? Y hay que ser muy creativo y estar muy atento a los detalles, que tal vez pasamos por arriba, pero los detalles a veces nos traen cosas nuevas que tal vez en la presencialidad los tenemos como súper incorporados y en la virtualidad nos damos cuenta que faltan. Entonces esos detalles o cosas mínimas que nos parecen que no tienen sentido, de golpe en la virtualidad retoman un sentido que nunca nos habíamos imaginado. Así que bueno, por mí ya está. Bueno, muchísimas gracias, Luciana. Muy interesante el Bueno, proyecto. ustedes. Buenísimo. Bueno, gracias. Sí. Bien, sí, totalmente, lo que decís. Bueno, después vamos a charlar, pero totalmente. Ujú. Muy bien. Ay, tengo todo. Estoy escribiendo y se me van mezclando los papeles. Sofía. Vamos a ir con Sofía. Ahí que estás, Sofía. Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Lindo. Bueno, yo soy Sofía Carpluk, doy el taller de creación 4, de creación de relato publicitario, y soy egresada de la ENERC, vengo de la industria de cine, y hice después una licenciatura en enseñanza de artes audiovisuales, soy magíster en lenguaje audiovisual. Cuando empezamos con la virtualidad, yo di muchos años también clases por internet, pero resulta que este alumno al que había que llevar a internet era un alumno diferente, no era un alumno de internet, era un alumno presencial que pasaba a la virtualidad por una circunstancia diferente. Entonces empecé a pensar desde el alumno qué le podía servir, cómo podía hacer para que le funcionara esta clase, y fui probando distintas estrategias, y finalmente lo que quedé fue tratar de aprovechar al máximo el momento de presencialidad. Entonces lo que hice fue grabar las clases, toda la parte teórica, no conmigo hablando, sino a lo mejor con imágenes, un power o algo, y mi voz explicando. Entonces la clase era una película que la colgaba de YouTube. Yo a través de YouTube puedo ver después cuántos alumnos vieron la clase. Entonces clase por clase les dejaba 1, 2, 3 películas con el tema explicado, más un apunte, y luego un trabajo práctico en el que tenían que llevar a la práctica ese trabajo, esa temática que les había explicado antes. Y la verdad es que funcionó muy bien, porque lo que me di cuenta es que los trabajos prácticos venían mucho mejores que la presencialidad, porque el alumno veía la película y después iba a leer el apunte. Y lo que hacíamos en el momento virtual, en el momento de Zoom, era exponer esos trabajos y justificar cada una de las elecciones. Y además, bueno, participaban todos los compañeros, donde podían cada uno decir qué opinaban del trabajo del compañero y demás, lo cual también funcionó para enseñarles a vender su trabajo, ¿no? Estamos hablando de publicidad, entonces uno a veces tiene que vender esa idea a una agencia, a un cliente, y eso funcionó bastante, bastante bien. Luego el trabajo final era un videoclip, donde les pedía que buscaran un conjunto, un cantante, amigo, y que le hicieran un videoclip. No pudieron grabarlo, este último cuatrimestre no pudieron, el anterior sí lo llegaron a grabar, porque bueno, en diciembre estaba un poquito más relajada la cuarentena. Este cuatrimestre no, y además porque este cuatrimestre los chicos estaban en distintos lugares. Había uno en Montevideo, otro en Ecuador, etcétera. Entonces, bueno, pero sí trabajaron, y como tenían un cantante que era un cliente real, podían trabajar con el cantante para ver qué era lo que a él le interesaba que se mostrara en el videoclip. Y como trabajo final, además de toda una carpeta de creación, lo que les pedí fue entonces un storyboard animado con la música de fondo, donde ellos me mostraran más o menos cómo lo hubieran filmado. Con respecto a lo que eran locaciones o lo que era elenco, salvo el cantante, les pedí que trabajaran sobre lo que sería la locación ideal. Entonces buscaban imágenes de dónde lo grabarían, si se pudiera grabar, o qué rostros pondrían en los personajes si se pudiera grabar. Y bueno, y funcionó perfecto. Ellos trabajaron en grupos, eran 10 alumnos, los hice trabajar en 2 equipos, y el tema de las reuniones entre ellos y demás también funcionó, porque los chicos se conectan mucho mejor que nosotros, o sea, están acostumbrados, y hacían las reuniones, videoconferencia por WhatsApp en cada grupo, como para ver qué agregaban o qué no agregaban y demás. Y después, cuando estábamos en clase, me iban contando qué era lo que iban definiendo, qué habían puesto o qué no. O sea que
ese tema me parece que no era para discutirlo. De todas maneras, la presencialidad tiene otra cosa que no la pudimos tener y que son las clases prácticas, ¿no? Nosotros por cuatrimestre siempre tenemos 3 clases prácticas en el CET, donde grabamos una publicidad, no lo pudimos hacer acá. Me parece que la virtualidad depende de la materia, ¿no? Entonces hay materias que pueden ser completamente teóricas y que se pueden resolver totalmente por internet, y otras que no, que necesitan por lo menos algunas clases presenciales, porque enseñarte a filmar, tenemos que estar en un set con una cámara, con actores, con todo. Entonces puede haber quizás materias mixtas en donde esos sets, esas prácticas se sigan haciendo, y luego clases virtuales totalmente donde vemos la teoría. Pero en líneas generales funcionó pero muy bien. Por ejemplo, tenían películas donde hablábamos de medios masivos, y el trabajo era generar una campaña para un determinado producto, presentarme la campaña, presentarme las piezas, y la verdad es que los chicos trabajaban bien, porque me presentaban las piezas, me decían el medio, permitía que los compañeros opinaran sobre el trabajo del compañero, y eso también reforzaba el conocimiento, porque por ahí alguno decía, bueno, no, pero este producto me parece que no es para vía pública, por el tipo de producto, por el target, etc. Entonces funcionaba también para que entre ellos se genere un intercambio. Y luego terminaron muy bien, les pido siempre una memoria de la cursada, y les interesaba porque el tema de tener toda la parte teórica en una película que ellos podían descargar a su computadora, verla en el momento que quieran, y verla varias veces, parar, tomar apuntes y demás, el encuentro era para consultas, dudas y exposiciones. Entonces la clase de internet era mucho más activa, porque eran ellos consultándome qué hago en este caso, qué no hago con esto no lo entendí, o para exponer. Y se hizo mucho más activo, porque estaban todos con las cámaras encendidas, preguntándome o opinando sobre el trabajo del compañero y demás, y no era ya solamente la clase de yo hablando, explicando y demás, que francamente iba a ser un plomo. De esta manera participaban todos, y aparte también podía llegar a generar temas que podían generar un debate, ¿no? Por ejemplo, ¿influyen los medios en las personas? Pero justificado. No, sí, no, sino, bueno, sí, creo que sí, porque tal cosa, y entonces a partir de ahí incorporar nuevas teorías sobre influencia de medios y demás. Resultó bastante interesante, y creo que por lo que me devolvieron ellos después en las memorias del curso, le funcionó y estaban todos muy contentos. Únicamente, bueno, tristes porque no habíamos podido filmar todo lo que nos hubiera gustado filmar, pero en líneas generales creo que sí, que funcionó bastante, por lo menos hasta acá, y siempre depende del curso que uno tenga. Va a haber alumnos más activos o alumnos por ahí un poquito más caídos, pero me parece que esto obliga también a que el alumno sea más activo, ¿no? A que el alumno sea más autónomo y que tenga que poner su tiempo para dedicarle a la materia. Bueno, eso es todo por ahora. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Genial. Me encanta porque en el intercambio, ¿no? se van viendo casos diferentes, estrategias diferentes, y está bueno, ¿no? Muy bien, ¿seguimos con Paula? Acá estoy. Hola, ¿cómo va? Tengo una conexión, el tema de siempre, un poco inestable. Entonces voy a apagar la cámara, pero voy a compartir un pequeño power para tener imágenes. Dale, perfecto. Entonces apago cámara, eso lo quería decir. Bueno. Comparto. Acá. Bueno, empiezo por acá. Bueno, a ver, un poco escuchando a la Sofía, mi intención, yo soy Paula Landoni, docente de Taller de Reflexión Artística 1, que es una materia común a casi todas las carreras de diseño, diseño gráfico, industrial, ilustración, moda, de casi todas las disciplinas de diseño y comunicación, ¿no? Y aborda básicamente contenidos relativos a los movimientos históricos
artísticos del siglo XXI y del siglo XX, o sea, del siglo XX y del siglo XXI. Y básicamente las teorías, ¿no?, que fueron desarrollándose para el análisis de estos movimientos. La cursada integra el proyecto llamado Ensayo sobre la Imagen, que es un escrito teórico, y que necesita sí o sí un insumo específico, de una bibliografía específica académica, ¿sí? O sea, necesita un andamio conceptual importante, ¿sí?, teórico, para la producción de ese ensayo escrito, que también es específico, ¿no?, es un ensayo académico. Entonces, en este sentido, siempre mi preocupación, y esto en las presenciales y en las virtuales se me presentó de la misma manera, era de qué forma, qué estrategias uso, qué recursos uso para integrar algo que para mí me parecía que era muy complejo, pero que me topé con este libro, que era incluir la lectura y la escritura en mi materia, digamos, como parte para integrar, para que los alumnos se apropien de una manera mucho más poderosa de los contenidos de la materia, y de manera activa, como decía Sofía, ¿no?, una forma más activa y más motivadora. Entonces, o sea, como prácticas o herramientas transversales, digamos, de mi currículum, de mi plan de estudio. Yo pasé mucho tiempo dándole vueltas a esto, y lo hacía pero de forma muy tímida, y no le daba a los chicos realmente a leer lo que yo leía. En realidad lo que hacía era leer mucho yo, y hacer resúmenes, y mandarles como un PowerPoint digerido los textos, ¿no?, porque eran algunos textos más complicados, era de teoría, de filosofía del arte. Bueno, resultó que me topé con este libro estaba cursando Introducción a las Estrategias, en el programa ¿cómo se llama?, de Reflexión e Innovación Pedagógica, que da la UP, y me topé con este libro, que se llama de Paula Carlino. Bueno, no les voy a hablar, pero bueno, si quieren consultarlos, estaban, digamos, dictadas las estrategias que yo estaba poniendo tímidamente, y ahí, dudosamente, en práctica. Bueno, me autorizó Paula Carlino a dar un giro, y al final, digamos, ahí cuando ya en los último cuatrimestre, empecé realmente a darles toda la batería que yo quería darles a los chicos, y funcionó muy bien. Realmente se me volvieron otro tipo, cambió la dinámica del taller, se hizo más taller, los chicos estuvieron mucho más activos y se involucraron mucho más con la materia, y los ensayos aumentaron el nivel general. O sea, siempre hay alumnos que tienen un nivel más alto, porque yo les daba bibliografía específica, pero acá hubo un nivel así general, ¿no?, de todos, un nivel bastante bueno. Entonces, bueno, nada, integré estas herramientas de la práctica de la escritura como para ayudar a estos procesos de aprendizaje más profundos, de apropiación, de elaboración de conocimientos de mi materia, y evitar esos aprendizajes que yo veía que eran más de paquete de datos, que no había elaboración, y aumentó realmente la dedicación a la materia, la atención, la participación y el involucramiento. Bueno, entre los propósitos siempre que yo busqué integrar para meter la lectura y la escritura, fue básicamente, sí, una mayor apropiación, de un andamio más fuerte conceptual y académico. Eso era lo que yo necesitaba para una mejor elaboración de los trabajos, de los ensayos escritos. Y esto, generar entornos de aprendizajes con debates y conversaciones reflexivas. Y que yo no sea la única voz que ellos escucharan. La única voz que ellos escucharan, que escucharan las otras voces que venían de los libros, en este caso, ¿no?, y de otros lados. Entonces empecé a hacer estrategias, por ejemplo, edición, el docente editor, ¿no?, seleccionar y editar orden de los textos, textos con perspectivas de autor fuerte, más difíciles, pero al mismo tiempo yo les daba guías de lectura para abordar estos textos, con manuales, ¿no? Bueno, acá pongo un texto de Dussel que habla sobre lo que Humberto Eco una vez dijo, que hoy es muy importante el rol del editor, ¿no?, docente-editor. Ahí lo dejo, ¿no? Entonces, y una de las estrategias es dar un manual en donde se condensen los conceptos más claros
y después este libro yo nunca lo doy, pero estos son como vías de acceso, di Bruno Murari, pero como casi todos vienen de comunicación, los chicos se coparon. ¿Por qué? Porque vieron contenidos de arte a través de Munari. Como para acceder, para entrarlos, hacerlos entrar para la lectura. Y les encantó, más después me pedían más cosas de Munari. Después empecé a dar ya libros más complejos, que más de teoría, de filosofía del arte, con estos personajes, Groys, Danto, y yo lo que hice fue directamente compartir el libro objeto con la pantalla, sí. Pero bueno, analizar la tapa. La tapa era un análisis para analizar cosas de conceptos del arte contemporáneo, porque está la Brillo Box de Danto, está, bueno, Marcel Duchamp, qué sé yo. El título, lo presentaba Boris Groys, la cara, para que vean la cara, la imagen del autor y la información a contratapa, qué otros libros había. Y bueno, y después hay todo un trabajo y el sentido de su uso. ¿Por qué se lo daba en cada momento? Eso era muy importante. Los chicos ahí se enganchaban. ¿Por qué? ¿Por qué yo se lo daba? ¿Qué era lo que iban a obtener? O sea, todo el paratexto, ¿no? Y el sentido. Después les hacía esto lo fui haciendo. Presentaba un libro y les daba una vía de acceso así común, que frecuenta en los lugares que ellos frecuentan, que esos capaz que acceden, que son Internet. No importa, pero le daba el libro más académico y Internet, jugando ahí como vía de acceso. Y bueno, y las guías de lectura, que es lo que dice Carlino, para el apoyo, digamos, que la lectura no tiene que ser huérfana, sino que tiene que ser guiada, tutelada. Entonces, bueno, con todas preguntas, palabras clave, fragmentos, citas, les hacía compartir citas y por qué justificar las citas. Esa sería su caja de herramientas, que iba para poner en funcionamiento, para armar el escrito. Y les hice hacer 3 escritos, ya no resúmenes, sino escritos directamente. Ya que vayan al escrito. Una histeria colectiva se armó, pero después fue muy interesante porque lo compartíamos a los escritos, y ahí fuimos corrigiéndolos entre todos. Y no, el último, bueno, entonces, y después, bueno, fue dar también lecturas con un soporte audiovisual, ¿sí? Qué sé yo, el de Octavio Paz, más que habla de Duchamp, y Duchamp también hablando. Entonces así hacer un escrito en función a esto. Bueno, nada, estos son algunos de los que acá la lectura como desafío intelectual, en donde se ponen operaciones, en práctica operaciones más intelectuales, de apropiación, de subrayados, de selección, de pensamiento, de tiempo de práctica de lectura, que es un tiempo más largo, que es el de la detención y dedicación de la materia, hacer glosarios, mapas, y especialmente otras voces, digamos, que no sean la mía, porque aparte yo ni sé si me escuchan cuando estoy dando la clase. Así que acá hubo una mayor participación, involucramiento, y ya cuando íbamos a clase, como yo retomaba las lecturas en clase, ya todos participábamos, ya teníamos para poner en práctica lo que yo hacía sola, lo hacíamos entre todos, con lo que yo exponía, ¿no? Y realmente el lugar para descubrir la materia, en donde realmente vi que los chicos se involucraban, mayor involucramiento, y realmente la materia, el método más poderoso y más difícil, fue la escritura. Ahí realmente yo, acá pongo corrección en clase, lo que hice fue tomarme 3, no les dije que directamente me manden el ensayo, tuvimos 3 correcciones previas del ensayo. Y ahí fue increíble. Es como que hubiesen descubierto la materia. Empezamos la materia al final. Es como si hubiésemos empezado ahí. Fue porque, aparte yo lo empecé a dar tarde, las estrategias empecé tarde, pero bueno, empezaron a tener más sentido de la audiencia del otro, más sentido de la audiencia, de que, bueno, hay un otro que necesita mayor precisión, empezaron a aparecer menos generalizaciones, esa cosa de qué es bello, o qué es feo, o qué es perfecto. Entonces, ¿qué quieres decir con perfecto? ¿Qué querés decir? ¿De quién lo dice? ¿Desde dónde lo estás diciendo? Bueno, todo eso lo fuimos viendo entre todos, corrigiendo los escritos en clase. Y bueno, yo acá pongo, ¿no? Tiempo de aprendizaje mucho más largo, más demorado, más detenido, más dedicado, que ahí habría un problema con el currículum, ¿no? En cuanto que, bueno, sí, tendría que, ahí lo que me pasó también puntualmente es que bajaron los contenidos, menos, pero es menos es más, ¿eh? Ahí sí, claro, hubo más sentido, menos contenido,
pero una mayor apropiación, y bueno, y eso, y después, bueno, acá, como la participación en la clase, creo que se arman mayores conversaciones intergeneracionales, no conmigo sola, sino con otras voces que vienen de otros lados, que son los textos, las películas, todo lo que le doy, ¿no? Porque hago mucho material audiovisual también. Y bueno, y la lectura y la escritura como un andamio fundamental en la facultad, que debe estar, y como el pasaje, como un lugar de pasaje, de umbral, que necesita tiempo, que necesita muchas etapas, muchos para llegar a otros mundos y abrirles acá la puerta de la universidad. Creo que es un andamio para abrir más grande la universidad como puerta a otros lugares, a otros mundos y a otras voces, digamos. Nada más, es eso. Lo dije muy rápido, pero bueno, mejor para el final. Acá está mi selección de textos, que bueno, al final si me quieren hacer preguntas, creo que voy a ser un poquito más clara. No, buenísimo. Buenísimo, Bueno, excelente. muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí, tenemos material para charlar, para tirar para arriba. Buenísimo. Bien, genial. Mariana. Acá estoy. A ver. ¿Cómo va? Ahí está, ahí te vemos. Bien, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Minsky. Soy profe de la Facultad de Producción de Televisión. Soy productora de televisión también. Y bueno, digamos, ahora, digamos, estos cuatrimestres dando clase virtual, como, digamos, todos los demás profes. Y justamente esta es una materia que es prácticamente, digamos, se trabaja en equipos, es, digamos, de campo, donde, digamos, realmente teníamos un gran desafío, más allá, ¿no?, de este contexto. Porque obviamente hay cosas que no pudimos hacer, cosas que tuvimos que reinventarnos y, digamos, reaprender, pero sobre todo, digamos, cómo trabajar, digamos, una producción de manera virtual, ¿no? Y obviamente, digamos, en este contexto de pandemia mundial, donde, digamos, también obviamente priorizar la salud de todos, y, digamos, justamente, digamos, en una producción donde hay mucho riesgo, porque sobre todo se trabaja en equipo, o sea, una producción, digamos, un rodaje mínimo son 40 personas, entonces ya eso ya implica, digamos, un cierto riesgo. Entonces, bueno, ahí es donde empezamos como a repensar, para obviamente, digamos, no dejar tampoco, digamos, de trabajar ni hacer lo que nos gusta, ¿no? Pero bueno, obviamente, digamos, el contexto nuevo nos invita como a trabajar y a repensar de otra manera. Bueno, y es así donde a su vez también yo tengo, digamos, alumnos que están, digamos, justamente que la pandemia los agarra como, digamos, varados en sus países, ¿no? Entonces, algunos, digamos, tengo una alumna que estaba en Panamá, otra alumna en Costa Rica, entonces como quedaron varados, y bueno, y una alumna justamente, digamos, eligió hacer un trabajo, digamos, un programa, digamos, una producción, justamente donde el proyecto se llama Volver. Y la idea es, digamos, que, digamos, cada uno, digamos, en este proyecto que ahora les voy a compartir, al principio, digamos, cómo sea, digamos, este proyecto Volver, justamente cómo les agarra a cada uno volver, digamos, después de la pandemia, ¿no? Pero bueno, pero también la idea, digamos, es mostrar un poco, digamos, los lugares de este proyecto, ¿no? Cómo, digamos, volver y cómo poder viajar. Y obviamente sí, digamos, teniendo en cuenta, digamos, todo el contexto y cuidándonos. Entonces, digamos, ahora les voy a compartir. ¿Se ve? Sí. Bien. Bueno, este es el proyecto de esta alumna que les decía, digamos, cómo poder, digamos, volver, digamos, y ir viajando por los diferentes lugares. De qué se trata, digamos, y acá lo interesante que a su vez, digamos, lo que le permitía, digamos, este programa es a su vez trabajar con programas satélites. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de este proyecto, digamos, madre, digamos, la idea era poder, digamos, generar otros contenidos que salgan de este proyecto. Bueno, ya explica un poco de qué se trata el programa, digamos, los temas que va a abordar, las diferentes secciones que pueda haber, quién va a ser, digamos, obviamente el público, el target de este proyecto.
los diferentes programas, y algo que justamente, digamos, esto, digamos, algo nuevo que se incorpora, digamos, ahora, es justamente cómo vamos a tratar, está la grilla de la programación, que ya elige, digamos, cómo ubicarlo en este programa. Algo muy importante, digamos, obviamente, digamos, y ya, digamos, una palabra recontra reconocida por todos, es los protocolos, pero justamente los protocolos adaptables a este contexto y cómo, digamos, trabajar, digamos, en un programa de televisión. Obviamente, digamos, trabajando, digamos, súper profesional, con la distancia en la medida de lo posible, con protocolos de burbuja, entonces cómo, obviamente, eso implica a su vez, digamos, tener más gente, digamos, tener más presupuesto, porque, digamos, en el caso de que tengas que aislar a uno, tenés que aislar a todos, a toda esa burbuja. Pero bueno, pero más costoso es no poder grabar. Entonces, como teniendo en cuenta, digamos, esto, digamos, que ya de entrada va a ser, digamos, hoy en día, digamos, al trabajar y poder rodar, digamos, un rodaje justamente, digamos, es más costoso porque, digamos, tenemos que tener en cuenta todos los protocolos. Ya sea tanto para estudio como para, digamos, en un exterior, ¿sí? Y obviamente, digamos, todo lo que podamos, digamos, obviamente que el rodaje, digamos, sí, digamos, es, digamos, tanto en estudio o es en un exterior, pero tanto lo que podamos, digamos, tratar de trabajar, digamos, desde casa, desde la preproducción, desde la organización, todo lo que podamos, obviamente, evitar como el contacto de la gente, digamos, ante el COVID, ¿no? Sería ideal. Y si no, obviamente, teniendo en cuenta, obviamente, digamos, trabajar como en grupos reducidos, con los cuidados al máximo, con los controles, con los test periódicos y demás, para que obviamente podamos seguir adelante, digamos, porque esta industria, digamos, la verdad que, como todos, ¿no? Como todas las áreas, pero fue como muy, ¿cómo se dice? Muy golpeada, digamos, digamos, la verdad que fue, digamos, un año donde, digamos, casi no hubo rodajes, fue muy difícil. Entonces la idea es que los chicos salgan, digamos, por lo menos este año, y por lo menos, la verdad que ojalá que termine pronto la pandemia, digamos, para todos, pero la realidad es que no sabemos, y que hoy en día, digamos, para poder trabajar, esta es la manera. Si no, digamos, de otra manera, lamentablemente no vamos a poder, digamos, trabajar en este contexto. Entonces, es muy importante que lo podamos, así como nosotros tuvimos que también reinventarnos y reaprender, bueno, también, digamos, en el rodaje esto es muy importante. Así que, bueno, a lo largo de toda la cursada, fuimos, digamos, trabajando, digamos, como todos los años, en los diferentes proyectos de producción, pero también adaptándolos a esta nueva realidad que es la que nos afecta y nos atraviesa, obviamente, a todos. Así que, bueno, eso es un poco así, como a grandes rasgos les quería compartir, digamos, el trabajo de esta alumna. Buenísimo. Bárbaro. Sí, se va viendo cómo se aplica, esto de adaptarse de todas las maneras se aplica a todos los campos, a todos los, no solo a las clases, sino también a los proyectos, como todo el mundo adapta lo suyo, sea como sea, a esta nueva situación, ¿no? Tal cual. Bien, buenísimo. Bueno, la verdad que si no aprendemos con todo esto a utilizar nuevas herramientas y estrategias, es el... Tal cual, no nos queda otra. Es lo que vamos a sacar de todo esto, ¿no? Tal cual. Es que algunas cosas, o sea, vinieron para quedarse en algún punto. Seguro, seguro. Bien, buenísimo, gracias Mariana. Interesantísimo el proyecto, genial. ¿Vamos con Gustavo? Gustavo, ¿estás por ahí? A ver. Por ahí no me escuchará. Le vamos a mandar un mensaje. Sí, estoy. Lo que pasa es que estaba buscando... Perfecto. Por ahí, no, pensé que por ahí no me escuchabas y te iba a escribir un mensaje. Perfecto, buenísimo. Bueno, hola. Yo soy Gustavo Mosovich, soy docente de la Universidad de Palermo ya hace varios años. Doy campañas de bien público y ahora me han asignado una nueva materia que es campañas publicitarias. Tuve de alguna manera la posibilidad de ver en este nuevo contexto de pandemia y situación que hemos vivido,
la posibilidad en tiempo real de ver qué pasaba con una campaña de bien público, que a diferencia de las campañas que habitualmente uno trabaja, o las campañas que de alguna manera uno está habituado, que son para un determinado target, para una determinada sección, para una determinada población, por casi única vez, y seguramente en nuestra generación será así, había un mensaje de campaña de bien público que era para el pueblo, para la ciudad, para la provincia, para el país, para la región y para el mundo entero, que son cosas que de alguna manera no se dan habitualmente. No es habitual, claro. Yo armé una presentación que a ver si la puedo compartir, y si no, no importa, se las voy a comentar porque es más que nada una ayuda mío, pero denme un segundito a ver si tengo la posibilidad de... Porque estoy con el teléfono porque tuve un pequeño problema. Dale, dale, tranqui. La bajé justamente... Bueno, como no podía ser de otra manera, no la encuentro acá yo, pero a ver, vamos a ver si lo puedo compartir. Dame un segundo más. Sí. Esto lo grabé en el Drive, cosa de poder bajarlo de Claro. ahí. Sí, la verdad que es el uso del Drive y de todo lo que es. Yo parezco promotora de Google, pero lo utilizo tanto, todo lo que es el Drive, el documentos, etcétera. Sí, totalmente. Ahí lo tengo. Es bárbaro. Yo en clase tengo la maravillosa asistente académica, que es un gran invento de la universidad, que soluciona de alguna manera todo este tipo de cosas tecnológicas. Excelente. Para Sí. los que no somos tan tecnológicos. Pero bueno, de alguna manera yo planteaba la masterclass que no fue, la campaña de bien público que no llegó. Ajá. Lo que hice fue analizar con los alumnos esta situación puntual que era única en 100 años, donde nos daba la posibilidad de analizar, como les dije, en tiempo real todo lo que de alguna manera estaba pasando en el mundo. Y de alguna manera con los alumnos estuvimos definiendo si de la cosa estaba llegando un mensaje claro, definido, porque la gran diferencia que hay como publicitario, lo digo, ¿no? Entre toda la cantidad de campañas que de alguna manera uno hace habitualmente, ya sea de producto de consumo masivo, ya sea de producto de servicios. En este caso, las campañas de bien público salvan vidas. Entonces hay como un compromiso mayor y una responsabilidad enorme por parte de todos los vectores de comunicación. Y aquí no solamente los vectores de comunicación eran solamente los municipios o las provincias o el gobierno nacional, sino también determinados medios, determinados influencers, porque en definitiva toda esa cantidad de mensajes que estaban circulando en redes y en medios de comunicación tradicionales eran bastante antagónicos, eran confusos, partiendo hasta incluso de la premisa de que la Organización Mundial de la Salud primero decía una cosa y después decía otra, y después la gente como individuo se encontraba con que de golpe, un ejemplo muy tonto, pero por ejemplo, zona norte, desde la General Paz hasta Tigre hay 3 partidos. Tenés el municipio de Vicente López, el municipio de San Isidro y el municipio de Tigre. Ninguno de los 3 bajó la misma información y los mismos condicionamientos con respecto a lo que era las posibilidades de que uno tenía de lugares abiertos, lugares cerrados, permiso de circulación, horario de circulación. Por lo tanto, todo esto generó una confusión enorme. Primero nos decían que se transmitía, que no había que usar barbijo, que después había que usar barbijo. Primero nos decían que había que llenar de alcohol y de productos químicos todo lo que comprábamos en el supermercado, todo lo que tocábamos. Yo creo que todos nosotros hemos comprado más alcohol en este último año y medio que en toda nuestra vida. Y ahora dicen que en realidad no, que en realidad no es tan necesario, porque Entonces, bueno, todo ese tipo de información, todo ese tipo de mensaje confuso,
trajo de alguna manera toda una cantidad de situaciones y contradicciones con la falta de unificación del mensaje. Y ahí es donde yo creo que se perdió una oportunidad única, y lo analizábamos con los alumnos, y de alguna manera veíamos de qué manera se podría haber hecho las cosas mejor o peor. Y lo que sentíamos, y sin poner tinte político ni mucho menos, porque en definitiva son capturas de distintas cosas que tienen que ver con clases presenciales sí, clases presenciales no, como les decía, los horarios abiertos, los horarios cerrados, y todos los ruidos de comunicación que había en una sociedad que de alguna manera estaba asustada, preocupada, con una situación económica apremiante, y de alguna manera es como que la situación psicológica del individuo había que tener tan en cuenta como tantas otras variables, y de ahí el resultado de hacer una buena comunicación que llegue o una buena comunicación que no llegue. Sigo pasando imágenes de lo que eran distintas capturas de distintos tipos de diarios, y un poco que están sosteniendo lo que era el mensaje que yo estaba diciendo. Entonces, un poco lo que definimos con los alumnos es tener la posibilidad de que este escenario se vuelva a repetir, es prácticamente imposible de pensar. Y lamentablemente la conclusión es que se perdió una oportunidad quizás única e irrepetible, que era de mandar un mensaje claro, conciso, que ayude justamente a la población en general, y tratar de tirar una vez en la vida todos para el mismo lado, que en definitiva era el bien de la población. Así que bueno, los alumnos hicieron distintos análisis, distintas propuestas, analizaron distintas tácticas que podían de alguna manera sostener esa estrategia para poder lograr una mejor comunicación. Y bueno, fue una experiencia, como le digo, muy interesante, porque a diferencia de una campaña de bien público tradicional, de donación de órganos, de donación de sangre, de campaña de vacunación o lo que fuere, esta era una campaña en la cual era tan democrática que le afectaba al más pobre, al más rico, al más joven, al más anciano, al que vivía en medio de la puna o el que vivía en medio del mar. Así que bueno, veo tu manito, así que si querés doy por terminada la presentación. No, termina, cerrá tranquilo, yo lo pongo un cachito antes para que ya sepan. Bien. Bueno, los alumnos de alguna manera fueron trabajando en lo que era el proyecto integrador que ellos tenían que hacer. Por supuesto que cada uno tomó su propia iniciativa y su propio tema para desarrollar, pero bueno, como experiencia fue en ese sentido muy interesante, por lo atípico de las características de lo que mencioné con respecto a lo que es una campaña de bien público. La conclusión es que se podría haber hecho algo mucho mejor. Buenísimo, sí, totalmente. Qué bárbaro verlo en retrospectiva, todo lo que fue pasando, verlo todo junto. Fue fuerte. Sí, y no terminó. Y no terminó, no, acá estamos. Bien, bueno, voy a enchufar un segundito la compu. Porque me acabo de dar cuenta que tengo... ahí está. No quiero tener problemas de energía. Buenísimo, Gustavo, muchas gracias. Gracias a usted. Bien, bueno. Yo voy a contarles un poquito acerca de mi tema. No me voy a extender demasiado, si tenemos un poquito más de tiempo para debate. Pues ya estamos ahí cortitos, y encima tenemos que terminar un cachitito antes, así que bueno. Bueno, principalmente espero que me voy a poner el tiempo, así no me cuelgo también hablando. Igual voy a tratar de ser sintética, porque, bueno, lo que les quería contar era, también teniendo en cuenta, o sea, yo los escuchaba, iba pensando en bueno, precisamente el tema que traje ahora. Si bien durante todo el año pasado nos fuimos amoldando, bueno, pues ya todos saben, el primer cuatrimestre que fue una locura
conocer la plataforma, de habituarnos con estos medios digitales, estos medios virtuales, empezar a dar todas las clases virtuales, que de repente por ahí conocíamos un poco el Zoom, pero acá en la universidad teníamos otro tipo de plataforma, entonces bueno, ir como sacando, ir como armando diferentes estrategias medio sobre la marcha, a medio no, muy sobre la marcha, paso a paso, ¿no? Era como un minuto a minuto. Fue súper intenso, ya todos sabemos de qué se trató todo esto, y bueno, ya avanzando hacia fin de año, también como haciendo un balance general de todo lo que a grandes rasgos fuimos viviendo nosotros como docentes de este lado, ¿no? Todos, por supuesto, o por lo menos la gran mayoría, yo nunca había dado una clase virtual, sí había tomado, pero no había tenido esa experiencia, recién estaba empezando con la modalidad online, pero fue todo muy ahí, todo muy junto, así que como que casi no se sintió la diferencia entre una modalidad y la otra. Digo, no de la presencial, sino de la online, que recién yo estaba incursionando en el tema como docente, sino que y se incorporó inmediatamente todo lo remoto, esta suerte de mix entre lo presencial, virtual presencial, no sé, es como un cóctel, ¿no? Y lo online. Entonces, bueno, como que tuvimos nosotros que a medida que los estudiantes iban aprendiendo los contenidos que les íbamos enseñando, nosotros íbamos aprendiendo a cómo utilizar todas estas herramientas, ¿no? Y bueno, y de alguna manera yo digo que es una manera que como que nació una nueva forma de ver y de entender el mundo con todo esto de la pandemia. Y bueno, y por consiguiente como que de acercarnos de otra forma al conocimiento, ¿no? De acceder al conocimiento, de apropiarse del conocimiento, tanto los estudiantes como nosotros. Y las aulas de repente ya no eran más aulas, eran hogares, eran habitaciones, eran estudios, eran livings, con la familia rondando del otro lado de la puerta, que el gato te pasa por arriba de la computadora, que los chicos escuchan golpeando la puerta y pidiendo cosas, la vida misma del hogar, pero semi adaptado a una situación áulica. Bueno, las pizarras divinas, que tengo un montón de marcadores de pizarra, marcadores para pizarra guardaditos ahí en el cajón, que justo ayer saqué la cartuchera y dije, ¡ay, tengo un montón! ¡Los quiero usar! Bueno, pero se convirtieran en un poco este muro del que hablaba Martín, ¿no? Esta pantalla, y con la particularidad de que es una pantalla negra, o sea, yo por lo menos todavía en este ámbito, en otros ámbitos que doy clases, sí lo he logrado por decisiones institucionales también. Pero en este ámbito, como son adultos y es otra cosa, no he logrado todavía que se mantengan todas las pantallas prendidas, por ejemplo, durante la clase. Entonces se van prendiendo a poquito, y bueno, y por ahí hablo y prendo la pantalla, y después, y el intercambio se va dando como así, como que cada uno que habla la prende y después la apaga. Yo doy 2 materias en general, doy comunicación oral y escrita y introducción a la investigación. Las 2 materias son teórico-prácticas. Intro yo la planteo como un laboratorio de ideas, no como una clase teórica, expositiva, sino precisamente esto. Los invito permanentemente a que se hagan ideas y a que descubramos juntos las respuestas, y que esas respuestas sean en lo posible otra pregunta, que cada pregunta se responda con otra pregunta. Entonces, como que es necesaria la interacción. Y en el aula taller que teníamos antes, bueno, esto se daba con mucha más fluidez, bueno, podíamos quedarnos pensando, pero mirarnos a la cara mientras pensábamos, ¿no? Porque esto parece una bobada, pero realmente para nosotros, los profesores, profesoras, así de la misma manera que, bueno, que yo les explico en COE, en técnicas de exposición, ver al público
es fundamental para saber qué le está pasando a ese público, qué le está pasando a la audiencia, qué le está pasando a esos estudiantes, cómo están, o sea, si realmente están pensando en lo que uno les está intentando hacer llegar, o si están, no sé, bueno, haciendo, qué sé yo, haciendo otra cosa, que no te están escuchando. Eh, Me pasa, en otros ámbitos me pasa que yo estoy hablando y me doy cuenta de que los pibes están haciendo otra cosa, bueno, son más chicos, es otra historia. Pero realmente hay un desafío real de generar nuevas pedagogías virtuales, ¿no? Que Internet está plagado de recursos y bueno, y hay que como que aprender a seleccionar esos recursos, a apropiarse de esos recursos, todo en pos de ir hacia un aula virtual participativa, que es el título que yo propongo para esta exposición, porque realmente es algo que me empezó que me empezó a pasar muy fuerte, porque bueno, listo, me adapté a lo virtual, yo en general no tengo problemas, de hecho, desde hacía un tiempo que ya en el aula venía incorporando mucha herramienta tecnológica, venía usando internet y veníamos usando los dispositivos y charlábamos y buscábamos material, todo in situ, entonces se generaba también como otro tipo de, cuando me di cuenta, realmente acepté, ¿no? Asumí, dije, bueno, ok, tengo que cambiar esta estrategia de, bueno, para la próxima lean tal cosa, así podemos charlar y debatir acerca de eso. Bueno, eso no sucedía en general, y para evitar que, bueno, gente que no pudiera haber leído el texto, que no se quedaran afuera, etcétera, bueno, empecé a utilizar las herramientas todo in situ. Los textos los trabajamos in situ, los leemos, los leen en grupo, exponemos, hacemos debates, bueno, hacemos preguntas, etcétera, pero todo en clase. Después, afuera de la clase, reforzamos tareas, etcétera, para avanzar en el proyecto integrado, lo que ahora es el proyecto integrador. En ese momento todavía con la presencialidad eran como más trabajos prácticos que llevaban hacia, que conducían hacia un trabajo final. Ahora, bueno, la dinámica esa cambió, pero sigue estando esta cuestión de, bueno, de cómo hacer, que me parecen por eso muy interesantes algunas de las propuestas que fueron surgiendo, y que por eso está bueno este intercambio. em, cómo, cómo fomentar este intercambio de experiencias entre ellos, entre ellas, que charlen entre ellos, porque también nos están, escuchan todos a una persona, y después escuchan a otra, y escuchan a otra, y como que ahí es como un intercambio, pero bastante fraccionado. Me parece maravilloso la herramienta de las salas de Facebook, siempre digo Facebook, de las salas de Zoom, en las cuales que este año las descubrí, no sé si el año pasado no las tenía actualizadas, configuradas, o desconocía la herramienta, pero este año con la capacitación de Zoom, cuando cambian la plataforma, las descubrí. Realmente me parecen un hallazgo maravilloso, porque ahí se pueden armar grupos y cada uno va a su sala, cada grupo va a su sala, intercambian, bueno, yo puedo ir pasando de sala en sala, charlando con cada grupo, después volvemos al grupo común, hacemos una exposición, un debate, un foro, un intercambio, y realmente se vuelve un aula mucho más participativa. Pero si no, como que me da la sensación de esto, ¿no? De que si no exploramos, ¿no? Nos quedamos con las herramientas básicas, y sí, buenísimo, yo ya remanejo la pantalla y comparto y pongo material y buscamos en el mismo momento, y comparto Google y ponemos, y alguien más comparte al mismo tiempo, entonces se va generando, bueno, genial, pero sigue habiendo algo, sí, digo, sí, que a mí me faltaba, que yo me empecé a dar cuenta de que me faltaba, de la participación activa, realmente activa, de que, bueno, prendan las cámaras, charlemos, veámonos las caras, hablemos esto de frente, ¿no? Fraccionado. Debo decir que, si bien los recursos que fui aprendiendo y que fui conociendo y poniendo en práctica son muchísimos más que los del año pasado, este último cuatrimestre me parece que fue muy, muy productivo en cuanto a eso, pero me sigo preguntando permanentemente cómo seguir generando, no ya, bueno, yo hablaba un poco ya con esto voy cerrando, en el resumen que mandé hablaba un poco de esto de que
recuperar algo del espíritu del aula taller, ¿no? Qué sé yo, me parece que ya en este punto estaría bueno, no sé si dejar de lado la idea, ¿sí? De, ay, cuando volvamos, que a mí me pasa, de que, ay, cómo me gustaría volver al aula, pero ya, como ya muchos mencionaron y como ya sabemos, hay cosas, hay herramientas, hay dispositivos, hay estrategias que me parece que llegaron para quedarse y para seguir avanzando. Y bueno, y esto de recuperar el espíritu del aula taller, y ya forma más parte de como de un pasado, ¿no? De un, bueno, ahora construyamos con todas estas nuevas herramientas, construir algo todos juntos, juntas y junto con el grupo, para poder nutrirnos mutuamente, que haya un feedback que incluso ayude a la presencialidad cuando se recupere, porque la presencialidad ya no va a ser igual, seguro, no va a ser igual. Ya hay cosas que cambiaron y que ya que se instalaron, se están instalando, y cuando se vuelva a la presencialidad van a ser otras las herramientas. Así que bueno, quería compartirles, bueno, todas esas preguntas, preguntas que yo me hago, que sigo permanentemente en el afán bueno, de responderlas, ¿no? De generar la motivación, de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, de que se enriquezca, de que quieran saber, los grupos quieran saber cada vez más y se vayan metiendo y se vayan interiorizando, aún, o sea, si estás en tu casa tirado en la cama viendo la clase por tu teléfono, bueno, ok, vale, pero si generar aún así el interés, ¿no? Aún en todo ese contexto y en el contexto caótico que por ahí tiene cada uno de los estudiantes en su propia realidad, en su propia presencialidad, como mencionaban, ¿no? Así que bueno, me detengo porque ya me pasé un poquito y les agradezco mucho. Y ahora, bueno, ya nos queda un ratito. Así que tenemos ahora un ratito para generar un intercambio, un debate. Ahora sí, les pido que prendan las cámaras, así nos podemos ver siguiendo en el tema que acabo de decir, que a mí me gusta verle las caras, verle la cara a la gente y poder charlar, ¿no? Poder prender todos los micrófonos y poder charlar. Bueno, a ver, Bien, ahora comenzamos con el... perdón, sí, antes de que me olvide, no quiero que nos olvidemos de que de invitar, o sea, bueno, a quienes no hayan hecho el programa de capacitación docente, ¿sí? Que, bueno, recuerden comunicarse con Carlos Caram, comunicarse con el departamento, y bueno, y así pueden ver los horarios. La verdad que a mí me parece un espacio que está muy piola, está muy bueno. Para inscribirse pueden escribir a protagonistasup@gmail.com. Se lo mandan a Damián Simone y bueno, y ahí pueden hacer el contacto para ingresar en el programa. ¿Sí? Bien, bueno, restando un ratito, comenzamos con el debate final de la Comisión 6, ¿sí? Hoy estamos en esta comisión del día lunes 26 de julio, de 14 a 16 horas. Y bueno, retomando un poquito los núcleos que teníamos, esto bueno, de las aulas virtuales y presenciales, de los profesores, de que nos empezamos a situar ahora como directoras de los proyectos integradores, ¿sí? No tanto guías de trabajos prácticos como solía ser, sino ahora más encauzando
y dirigiendo y coordinando y supervisando la confección de los proyectos integradores, ¿no? Y bueno, y esto de los protagonistas, los estudiantes como protagonistas realmente de sus procesos de aprendizaje. Me parecía muy interesante con respecto a esto. Esperen, porque anoté muchísimo porque me parecieron muy interesantes todos los temas, ¿no? Y cómo se van abordando y articulando entre sí. Bueno, Sofía que hablaba, me pareció buenísimo esto de las clases grabadas, cómo llevaría, ¿no? No sé cómo vos lo ves, a los estudiantes a realmente ser protagonistas de sus propios aprendizajes, ¿no? Esto de la autonomía que genera esta estrategia que vos planteás de, bueno, de dejarles el video, porque no es ya solamente, bueno, hacerles algunos anuncios por el chat, o por pronto, o por mensaje, etcétera, y bueno, y lean esto, y la próxima lo hablamos, sino esto que planteas, esta estrategia de dejarles el video en YouTube, cómo los convierte a ellos en protagonistas y la autonomía que genera, ¿no? Pensaba. Mira, lo que yo me di cuenta es que, por ejemplo, cuando estoy en el aula, explico un tema, termino de explicar y digo, ¿entendieron? Sí, entendimos todo, porque se quieren ir al recreo, se quieren ir a la casa, termina la clase, etc. Sí. Entonces, cuando yo hago el Zoom, les digo, bueno, para la clase que viene les doy una guía de clase, tienen que ver tal película, leer tal apunte, hacer tal trabajo. Nos reunimos, bueno, a ver, chicos, ¿tienen dudas? Me puedo pasar 2 horas contestando preguntas. Sí, me pasa. ¿Entendés? Entonces yo digo, bueno, cuando yo preguntaba, ¿entendieron? Y dijeron que sí, querían ir a tomar un café. Y no, y acá no, acá me están preguntando cómo aplicarlo en específico sobre una publicidad que están planteando, sobre un tema. Entonces, digo, creo que esto me va a funcionar cuando volvamos al presencial para seguir haciendo lo mismo. Vean esta clase, lean este apunte, y en clase trabajamos y los hago intercambiar. Entonces creo que ahí es más rico. Por otro lado, también está el tema de que estamos en casa. Y cuando estamos en casa, a lo mejor dentro del horario de la clase, comparten la computadora, comparten el ambiente, viene el gato, como dijiste, yo tengo un perro gigante, viene el perro, se mete, suena el teléfono, suena el timbre, y pasa que, por ejemplo, si vos te pones a hablar, de repente decís, bueno, a ver, fulanito, ¿qué te pasa? No contesta, se durmió, o prendió la computadora y se fue. De esta manera no, porque como saben que van a hablar todos, están todos atentos. Y si no ven la clase, bueno, también te pasa en el presencial que tenés alumnos que no te leen el apunte, nunca. Bueno, siempre va a haber alguno que no funcione, pero hay que aclarárselo desde el primer día. O sea, la clase está en la película. El Zoom no es para la clase, el Zoom es para debatir sobre eso, para charlar, para exponer, etc. Y como tienen que hacer un trabajo, y si no ven la clase y no leen el apunte, no lo pueden hacer, ya está. Saben que están obligados a eso. Obviamente, tomo a veces en cuenta que se pueden atrasar, bueno, no me lo trajiste esta vez, la semana que viene me lo traes, pero no tienen forma de eludirlo, tienen que verlo. Claro, de eludir el compromiso, ¿no? Claro, es que aparte ya les digo, ustedes ahora van a ser autónomos, ustedes deciden en qué momento la ven. Y hay chicos que me dicen, no, yo tengo chicos, o tengo mucho quilombo en casa, a la noche cuando se van todos a dormir, veo la clase ahí, la paro, tomo apuntes, la vuelvo a ver, la repaso, leo el apunte, y a mí me funcionó bárbaro, mejor que en el presencial, porque además al ver la clase grabada, les queda como me falta algo, entonces van y leen el apunte. Antes leían el apunte cuando había un parcial o algo, ahora clase a clase lo van leyendo. Es como que sienten esa falta y me juega a favor, porque el trabajo viene mejor. Excelente. Sí, Paula. Sí, eso. Yo destaqué de Sofía que puso en un momento, las clases se convirtieron en encuentros para consultas, dudas y exposiciones. Claro. Y eso me pasó a mí al final. Yo dije, qué genial esto. Eso fue al final, porque claro, se vieron, yo también empecé a hacer eso. Bueno, vean la clase, lean el apunte que les voy a dar, concreto, con la película, me hacen un pequeño escrito con tal cosa. Lo tenían que hacer sí o sí.
Y después, claro, me venían con toda una batería de preguntas, de cómo no puedo hacerlo, tengo todo en la cabeza, pero no me sale escrito, estaban preocupados, cosa que jamás me pasó. Bueno, bienvenida a la preocupación, claro. Claro, porque lo tenían que hacer, lo Sí. tenían que entregar, y tenían que repasar de nuevo todo, tenían que volver a los primeros textos, eso me vino bárbaro, porque eso es muy bueno, eso de que no es que el primer texto es primero, después no lo ve más, no. Tienen toda una organización y una organicidad los textos. Y me pasó eso al final, en los encuentros para consultas, dudas y exposiciones, que me parece que es lo que está bueno en Zoom, porque realmente la clase magistral, nosotras hablando solas, es lo que me pasaba a Sofía, me pasaba lo mismo que a Sofía. Después le decía, ¿entendieron? Sí. Después un montón de cosas, y decía, pero eso ya lo di, no lo saco. Bueno, cosas así, claro. O sea que realmente es difícil, no se sostiene la magistral. En Zoom es muy difícil. No. Aparte yo tengo una hija que yo veo cómo ve las clases magistrales en Zoom. No se sostiene. No. Alguien también, creo que Romina mencionaba eso, que no, realmente 3 horas y pico, y aparte y 3 pico. horas. Porque eso tiene también la clase virtual, ¿no? Que bueno, la presencial, listo, terminó la hora, todos se levantan, se van, listo, y terminó la hora, pero en la virtual, que una pregunta, que la otra, y que qué sé yo fácil. Claro, y se agrava porque ya no hay, ni siquiera está la cosa de que, no sé, en la presencial tenés más, vos vas mirando los alumnos y quizás haces detenciones, porque bueno, a ver, esperemos, a ver, veamos, pero acá yo a veces interrumpía y decía, bueno, pregunten, pero claro, el decir pregunten es decir nada, hay que darle cosas concretas para que la próxima clase vengan con problemas. Sí, exacto. Bueno, buenísimo que se les planteen estos problemas, estos conflictos, y que vengan preguntando cómo resolverlo, ¿no? Y que no, claro, que empiece a disminuir esto bueno, de la clase pasada no entendí nada, porque por ahí estaba en WhatsApp o sea, creía que estaba escuchando, pero en realidad me di cuenta que no escuché nada, es básicamente el subtexto. Y bueno, y esto, que se plantee el problema concreto, ¿no? Concreto, sí, exacto. Sí, Romina. Sí, yo había levantado la mano justamente para comentar un poquito respecto a lo que decía Paula. Creo que en el aula es más fácil retener al alumnado en ese espacio, porque bueno, es un espacio que justamente en el aula presencial tenemos más control nosotros, los docentes. Ahora en la virtualidad, bueno, como que de alguna forma se equiparó el tema del control, porque el alumno puede decir, se me cortó la luz, se me cortó internet o lo que fuera, y bueno, veo la clase en otro momento. En particular, con mi materia, yo tuve la experiencia en general de que estaban todas las alumnas conectadas, tampoco tenía tantas, tenía 16 cursando, pero sí tuve la particularidad que cuando tenía que presentar el proyecto integrador, justo estaba volviendo de un vuelo y estaba en Aeroparque, me dijo, ¿puedo rendir desde acá, hacer el Zoom? Me dice, porque no tengo otra forma. Y en la presencialidad, bueno, quizás se hubiera complicado, porque me dijo, me salió un trabajo, voy a estar volviendo del viaje que tuve, dice, la única forma para darlo. Y le dije, sí, no hay problema, se conectó desde el aeropuerto, la vimos ahí. Por ende, creo que en ese sentido, bueno, la virtualidad ayuda mucho más. Sí, y eso está bueno también, porque también en el caso de los estudiantes en la UP, y cada vez más, perdón que me metí, pero quería comentar lo de Romina, de tener alumnos de todas partes del mundo, y ellos se puedan conectar el horario que corresponda obviamente al horario de Argentina, en diseño. Bueno, a mí me pasa con el tema de las clases, siento que a veces tengo tantos alumnos, porque en diseño a veces tengo hasta 30, y la corrección trato de hacerla, bueno, dedicarle 5 o 10 minutos cada uno, y a veces nos pasamos, porque es mucho lo práctico que hay que seguir viendo, a pesar que sea virtual, es lo mismo práctico. Y es buenísimo eso. A lo mejor esta alumna que tenía Romina estaba en el aeropuerto por un tema laboral, y en otra, si era presencial, no lo pudo haber, no hubiera podido ir al trabajo o a esa propuesta. Y esto es lo bueno de la virtualidad, que como yo dije cuando di la exposición, que la virtualidad vino para quedarse,
y no tengo Sí. ninguna duda, no solamente en la educación, sino me parece que hasta laboralmente muchas empresas que les gustó esto de freelance, y a las personas también siento que les gustó bastante. A veces a algunos que les cuesta, porque quieren ya empezar un poco más a salir, pero también hay un nuevo mercado, por así decirlo, de gente que ya le está gustando este tipo de trabajo. Sí, sí. Es que sí, realmente, bueno, como comentaba Martín, hay cuestiones que con la virtualidad se dificultan, y bueno, y esto de la no presencialidad. Bueno, yo creo que está bueno como que empezar a pensar en las ventajas, ¿no? Ya las desventajas ya las sabemos, las conocemos, ya nos enfrentamos a ellas de sopetón desde el principio, y ahora me parece que está bueno esto, como que empezar a amigarnos con las ventajas y las herramientas que nos proporcionan la virtualidad para poder avanzar, ¿no? Para poder expandir. Sí, Sofía. Sí, una cosa que me ha pasado también, por ahí no tanto en la UP, pero sí en la UBA, es que muchos alumnos perdieron el trabajo y empezaron otro trabajo que a lo mejor coincidía con el horario de clase. Entonces el alumno me decía, no quiero perder la materia, pero no puedo dejar de trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos? Digo, bueno, mientras vos sigas los trabajos, sigas las clases tal como yo te las voy poniendo, me envías el trabajo por mail. O hacemos una videoconferencia en otro horario. Y los pude recuperar, y siguieron haciendo los trabajos bárbaros y todo. Y después, por ejemplo, sobre todo en UBA, yo doy clases en FADU, en Ciudad Universitaria, muchos alumnos estaban muy contentos porque se les eliminó el tiempo de viaje. Claro. Y entonces era como más cómodo, y me decían, bueno, ese tiempo de viaje yo lo dedico a leer más el apunte. Tal cual. Y le funcionaba perfecto. Creo que depende siempre de la materia. A lo mejor habría una cuestión mixta en algunas materias. Yo doy realización en otra facultad y necesito el set, por lo menos unas clases en el set. Pero me parece que hay que distinguir entre materia y que por ahí cada docente diga, bueno, yo quiero tantas clases presenciales y el resto lo doy virtual, o alguna materia sí puede ser toda virtual. Creo que es como para replantearse, ¿no? Un poquito la estrategia de acuerdo a cada materia. Y coincido con Sofía cuando dijo el alumno pensaba rápido en el café, cuando decía me quiero ir, porque yo siendo alumna me pasaba con el tema de si yo me iba a 5:20 de la facultad, yo tardaba 2 horas en volver a mi casa, y yo me iba al cuarto, tardaba 45. Entonces mi cabeza, yo me acuerdo cuando era chica, a partir de 10 ya mi cabeza ya se quería ir, porque sabía que era o 45 minutos o 2 horas, 2 horas y media para llegar a casa, porque sabía cómo es la autopista para venir a zona sur. Entonces, eso también influye mucho en la virtualidad, que el alumno está tranquilo, a lo mejor hasta está desayunando, me ha pasado que estaban tomando algo y se hace la clase más relajada. Y es más lindo también cuando no tenés esa presión que tenés que volver rápido o irte a otro trabajo, porque también me pasó en el último año, ya trabajaba y había que irse al trabajo. Entonces es complejo, y eso la virtualidad lo ganó. Sí, un día se me metió el perro acá, y bueno, le empecé a acariciar, se me sentó y quedamos los dos. Digo, bueno, les presento a mi ayudante de cátedra, disculpen, no lo puedo sacar. Ah, profe, no se haga problema. Y empezaron a levantar los gatos. Estaban todos con los gatos en la falda tomando la clase. Sí. Sí, tal cual. Hola. Ahí Hola, Martín. Tengo cámara. Bien, por fin. Sí, te vemos. Genial. No, está muy bien. Yo creo también que hay un montón de ventajas de la educación a distancia, para decirlo de alguna manera, y hemos desarrollado un montón de cosas en 1 año y medio. Yo tengo un curso de 75 personas, por ejemplo, en una institución, doy clases en la UBA también. Ahora, el aula es el aula, y también hay, digamos, diferencias entre cada materia. Yo doy materias que algunas de ellas son eminentemente prácticas, lo cual me obligó a desarrollar un montón de cosas, ¿no? Pero desde este aspecto, el aula es el aula, el espacio del aula es importante. El aula virtual no lo reemplaza, jamás, nunca. Todo este aspecto material, digamos, que hace a la eficiencia de la cuestión, como por ejemplo no tener que ir a tal lugar.
que el alumno no tenga que ir. A mí me lo dijeron muchos alumnos, y a mí también me beneficia en algún punto no tener que viajar. Pero también eso tiene que ver con es algo un poco engañoso también, ¿no? No sé, igualmente es discutible, es para polemizar y todo, y ni yo estoy totalmente convencido de esto, ¿no? Pero creo que hay algo, tenemos que ver con cuidado eso, no podemos muy, digamos, simplemente decir, yo sé que ningune acá lo dijo, pero claramente que no es mejor, ¿sí? Nadie utilizó la expresión mejor. Eso, digamos, tendría sus bemoles. Y por supuesto, las cosas como vienen hay que tomarlas, ¿no? Somos trabajadores docentes también y desarrollamos, digamos, recursos para poder hacer nuestra tarea de excelencia, digamos, lo mejor posible. Mejor posible. ¿Y qué otra cosa? Sigue siendo un problema. Me gusta verlo en términos de conflicto. Sigue siendo un problema, sigue habiendo conflicto y me parece bien que siga siendo un problema y no estar totalmente integrados a esta cuestión, como planteaba esto de estos colegas, ¿no? Que decían que uno no quería sentirse adaptado o integrado y el otro, digamos, estaba totalmente entregado a esa nueva forma, ¿no? Bueno, eso para volver un poco a lo que había planteado al principio, y me encantaron las exposiciones de todos, me pareció sumamente interesante lo de Paula y lo de Gustavo en cuanto al tema de los medios, me pareció muy, muy bueno, ¿no? Pero bueno, estuvieron muy buenos todos. Sí. Paula, vos querías decir algo más y ya vamos cerrando. Sí, porque ya no, viene que yo tengo, gracias Martín, pero bueno, yo le decía, porque yo también di unas metáforas visuales, que fue la idea de puerta, andamio, y esa especie de pasaje, ¿no? De umbral. Sí. Y yo también coincido con Martín en que yo creo que nada, no es una disputa binaria, ¿no? Esta cosa de que, bueno, existe la fotografía porque existe la fotografía, cuando apareció la fotografía, la pintura, no, hay que ver qué sentido tiene. Me parece que hay que preguntarse más por el sentido. ¿Cuándo hay sentido que sea virtual? ¿Cuándo hay sentido que sea, no sé, presencial? Para mí está bueno porque nos dimos cuenta de muchas cosas. A mí me pasó que di muchos giros, di muchos cambios en ese sentido, y pienso que un jardín virtual no es lo mismo que un jardín real. Exactamente. Totalmente. Yo necesitaba ver a esos chicos. Los quería ver, quería ver cómo era la estatura. Yo soy chusma con eso. Y bueno, los quería ver. Además, cuando me hablaban, después cuando me hicieron el video pitch, yo los chusmeé, porque dije, a ver cómo son ahí así, era fulanito, ahí así. Sí. Para mí eso era importante, yo lo necesité, así que no es no soy banda de uno ni de otra. A mí me viene bárbaro que sea mixto, también hay veces que digo, volver. También está bueno eso que dice Martín de que ojo con lo eficientista y que con lo difícil no se toca. No, a veces que hay que hacerlo, hay que ir hasta ahí para ver cosas y para entrar a una puerta, para entrar a la universidad y ver lo que es una universidad y entrar a una biblioteca y estar ahí en esa experiencia, esos rituales, digamos, no se pierden. Totalmente. Bueno, nada, eso quería, nada, da para mucho. Da para muchísimo, sí, la verdad que sí, y muy, muy ricas todas las exposiciones, les agradezco muchísimo por haber traído sus temas, sus preguntas, sus conflictos, adhiero totalmente a esto de que dice Martín, de no dejar el conflicto de lado, sino que esto siga siendo un conflicto para que podamos seguir haciéndonos preguntas, así como hablábamos con Paula, de tener todos estos conflictos y estos problemas para poder seguir resolviéndolos y seguir avanzando y mejorando sobre, bueno, el escenario que se nos va planteando, ¿no? Poder sacar lo mejor de cada una de las instancias. Así que bueno, les agradezco muchísimo haber estado en esta comisión, ya la damos por cerrada porque ya estamos pasados de tiempo,
Y bueno, y espero que pronto podamos cruzarnos en la facultad.